Qué hermoso, amados hermanos, porque usted y yo no estamos solos. Dios está con nosotros. Lo leemos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque nos das el alimento para nuestras almas. Muchas gracias, Señor. Pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, Dios mío. Y pedimos, Señor amado, que tú seas obrando en cada uno de nosotros, Señor. Tú que conoces, Dios mío, nuestros corazones. Tú que conoces nuestras necesidades, Dios del cielo, tu mano poderosa, Señor, sea obrando en cada uno de nosotros, Padre, conforme a tus riquezas en gloria, Padre celestial. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: amén. A Él sea la gloria. Puede tomar su asiento, amado hermano, y vamos a estar meditando, hermanos, bajo el tema llamados a la fidelidad. Gloria al Señor. Este pasaje bíblico, amados hermanos, se conoce como uno de los 7 dobles llamados que los eruditos, los estudiosos de la Biblia encuentran, hermanos, en la Biblia. En la Biblia encontramos 7 dobles llamados, donde Dios, hermanos, habla por 2 veces a sus siervos. En este caso le dice: Simón, Simón. Le está hablando a Pedro. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos 4 de ellos, y en el Nuevo Testamento encontramos 3. Y este es uno de ellos, donde Jesús, yendo con sus discípulos, le dice a Pedro: Simón, Simón. Y cuando el Señor, hermanos, hace un doble llamado, es porque quiere llamar nuestra atención. Es porque, hermanos, algo está por suceder, o es porque algo, hermanos, está ocurriendo en nuestra vida, y el Señor, hermanos, nos llama y nos habla por nombre: Simón, Simón. Pon atención a lo que viene, a lo que está por ocurrir. Y hoy, amados hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos malos, peligrosos, el Señor, hermanos, nos llama a cada uno por nombre. Es tiempo de levantar nuestra cabeza y mirar, amados hermanos, lo que está ocurriendo. Y nosotros, hermanos, acercarnos a Cristo y permanecerle fiel, porque Él es digno de que nosotros le seamos fiel a Él. Entonces, hermanos, encontramos aquí en este pasaje que el Señor, hermanos, nos llama a un reconocimiento de que nosotros, hermanos, humanamente no somos capaces de seguir al Señor. El Señor, hermanos, nos llama y nos dice que nosotros no tenemos la suficiente fuerza para poderlos mantener en pie, para poder serle fiel al Señor. Pero el Señor dice, hermanos, a su pueblo: he aquí, yo estoy con vosotros. Y eso es lo que el Señor, hermanos, quiere hablar a nuestras vidas, que para serle fiel a Él, Él está con cada uno de nosotros, y de esa manera nosotros vamos a poderle serle fiel al Señor, porque Dios, hermanos, está con cada uno de sus hijos.
Y es de esa manera, hermanos, en que nosotros le vamos a ser fiel al Señor. Porque hemos permitido, hermanos, que el Señor, que el Espíritu Santo, que la Trinidad de Dios habite en nuestros corazones. Y el Dios, hermanos, de la gloria nos va a empujar, nos va a impulsar a que nosotros le seamos fiel al Dios de toda la gloria. Porque humanamente, amados hermanos, no podemos, porque no tenemos las fuerzas ni la voluntad de poder hacerlo. Pero cuando Dios, hermanos, viene a través de su Espíritu Santo, nos impulsa, nos empuja para que nosotros le seamos fiel al Señor. Entonces, hermanos, la fidelidad no es una opción para el Hijo de Dios. Es más bien, amados hermanos, la única forma, la única expresión de vida cristiana. Automáticamente, amados hermanos, como hijos de Dios, que Dios, hermanos, está con nosotros. Nosotros, hermanos, por el poder del Espíritu Santo, por naturaleza, el Hijo de Dios va a querer serle fiel al Señor. Aunque, hermanos, tenemos en nosotros la naturaleza vieja, la naturaleza caída, que de repente va a querer jalar para un lado, hermanos, y no va a querer que nosotros le seamos fiel al Señor. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, Él nos va a guiar y nos va a empujar a tal manera que cada uno de nosotros le seamos fiel al Señor. Entonces, hermanos, como hijos de Dios debemos de entender que nuestra opción, hermanos, es nuestra forma de vida cristiana tiene que ser de serle fiel al Señor. Y cuando usted sienta que no pueda, cuando usted, hermanos, piense que ya no hay fuerzas, Dios está ahí, hermanos, para ayudarnos, para socorrernos. Y Él dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, nosotros, ¿verdad? Cuando Dios, hermanos, está con nosotros, Dios, hermanos, que es poderoso, como he dicho, nos ayuda, nos fortalece. Cuando la fe del hombre desmaya, el Espíritu Santo viene y fortalece nuestra vida. Y nosotros, hermanos, vamos a serle fiel al Señor y vamos a decir, como dijo el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo. Y eso, amados hermanos, sucede cuando nosotros dejamos que realmente, hermanos, Dios se manifieste en nuestras vidas, que Dios habite en cada uno de nosotros. Vamos a poder decirle, amados hermanos, como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo. Y ese debe ser el lema de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Para nosotros, hermanos, el vivir es Cristo. Que no se nos olvide, hermanos, las circunstancias, los problemas, las dificultades, pero que para nosotros, hermanos, el vivir sea Cristo. Alabamos al Señor, hermanos. Entonces, amados hermanos, vemos, hermanos, que la fidelidad no depende tanto de nuestra fuerza, sino depende cuando el hombre deja que Dios habite dentro de él. Y el hombre, hermanos, habita en Dios. Como dijo alguien, no se trata muchas veces, hermanos, de estar cerca de Dios, sino, amados hermanos, se trata de estar en Dios, adentro de Dios. Y que Dios, hermanos, esté adentro de nosotros. Esa es la vida cristiana. Porque si andamos, hermanos, cerca de Él, muchas veces, hermanos, eso no implica que le vamos a ser fiel. Hay que habitar en su presencia. Que Él habite en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos,
veamos un poco acerca de la vida de Simón. Simón, hermanos, es el personaje de esta escritura que hemos leído. Y en la Biblia, hermanos, nosotros encontramos, ¿verdad?, a Simón Pedro. En muchas ocasiones, hermanos, podemos decir que la Biblia resalta mucho la vida de este hombre. Gloria al Señor. Y es que, amados hermanos, Pedro, ¿verdad?, era un hombre atrevido, era un hombre, hermanos, un líder que siempre estaba al frente del grupo, aunque se equivocaba y a veces hacía las cosas equivocadas, pero Pedro resaltaba dentro del grupo. Y entonces, hermanos, ¿verdad?, es Pedro, gloria al Señor. También dice, hermanos, que Pedro, ¿verdad?, es uno de los primeros discípulos a que el Señor llama. Cuando nosotros vemos, hermanos, que ellos están, ¿verdad?, trabajando en la pesca, el Señor los ve, hermanos, y los llama a Simón y a los demás compañeros, y ellos, hermanos, deciden seguir al Maestro. Pedro, hermanos, se considera, ¿verdad?, como un hombre, hermanos, trabajador, un hombre que trabaja, hermanos, que hace las cosas. Y Pedro pone la mirada, ¿verdad? El Señor pone la mirada en Pedro y le llama para que sea su discípulo. Hermanos, es Pedro. También, amados hermanos, Pedro es uno de los tres personajes que siempre estaban, hermanos, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor, hermanos, en sus mejores o en la clave de su ministerio, ¿verdad?, puntos muy clave, cuando, por ejemplo, la transfiguración que el Señor hace, ahí está Pedro, Jacob y Juan. Ahí está Pedro. Entonces, hermanos, dice aquí, ¿verdad?, que Pedro era un hombre bastante dinámico. Un hombre, hermanos, que no le gustaba estar tranquilo, que le gustaba andar de aquí para allá haciendo las cosas. Gloria al Señor. No le gustaba estar quieto. Cuando él, hermanos, se le decía algo, él sin pensar, él decía: yo hago las cosas. Esa era la actitud del apóstol Pedro. También, amados hermanos, encontramos en Mateo, cuando nosotros, hermanos, recordando la escritura, que cuando los discípulos se van al otro lado del río, Jesús no va con ellos, y de repente, hermanos, se suelta, ¿verdad?, la tempestad, y de repente dice la escritura que ellos ven a un hombre o a algo caminando sobre el agua. Y el Señor les dice: no temáis, yo soy. Entonces Pedro, hermanos, atrevidamente le dice al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Bueno, tenía que tener, hermanos, ¿verdad?, muchas agallas, ¿verdad?, por decirlo así, para decirle al Señor estas palabras. Pero el Señor, hermanos, con esa voz omnipotente, con esa voz de mando, Él le dice: ven. No es tanto, amados hermanos, porque Pedro fue un gran hombre de fe que él pudo caminar sobre las aguas. Es porque el Dios Todopoderoso, hermanos, aquel que cuando Lázaro, hermanos, ya tenía 4 días de muerto, cuando él dice: Lázaro fuera, y el que estaba dentro estaba afuera. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es poderoso. Y el Señor, hermanos, le da ese mando de autoridad y le dice a Pedro: ven. Y Pedro llegó a donde estaba Jesús. La petición de Pedro fue llegar a él. Y el Señor, en su omnipotencia, le permite a Pedro caminar sobre el agua y llega a donde está Jesús.
Y de ahí, hermanos, es que nosotros tenemos que creer en aquel que nos ha llamado. Un Dios poderoso. Amados hermanos, es que Dios, hermanos, no ha llamado a hombres sobrenaturales, hombres grandes, poderosos, que pueden hacer, hermanos, cosas extraordinarias. Es que el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, ha llamado a hombres finitos, a hombres que no pueden hacer nada, pero Él con esa voz de autoridad manda a que vengamos a Él, y Él cumplirá su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, esta era, ¿verdad? Pedro, en otra ocasión, cuando en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, nosotros vemos, hermanos, que Jesús está lavando los pies de los discípulos y llega ante Pedro y le dice: Pedro, es necesario que te lave los pies. Y Pedro le dice: Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? No. Y el Señor le dice: Pedro, si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y vea la reacción de Pedro. Entonces Pedro dice: Señor, bueno, no solamente me laves los pies, lávame las manos, la cabeza. En otras palabras, él le dice: Señor, báñame. Así era Pedro. Amados hermanos, esta actitud debemos de tener nosotros, aunque nos equivocamos. Pero tenemos, amados hermanos, que venir al Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Usa mi vida para la gloria de tu santo nombre. Gloria al Señor. En otra ocasión, amados hermanos, vemos sobre la vida de Pedro. Dice que Jesús iba caminando con sus discípulos y el Señor, hermanos, le pregunta a ellos: ¿y qué dicen las gentes de mí? Y ellos le responden: algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algún profeta. Pero el Señor le pregunta a ellos: ¿y ustedes qué dicen? Pedro le responde: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor, hermanos, le dice: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos, este es el personaje de Pedro, un hombre, hermanos, que está al frente siempre. A esos hombres está llamando Dios. Y no solo a los hombres. Cuando hablamos de hombres, hermanos, automáticamente se refiere a las mujeres. Nos está llamando a la fidelidad con Dios. Si yo le pregunto: ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su fidelidad con Dios? ¿Cómo nos consideramos? ¿Cómo consideramos, amados hermanos, nuestra fidelidad hacia Dios? ¿Será que estamos siendo fieles al Señor? ¿Será, hermanos, que estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado? Dios demanda fidelidad de sus hijos. Y nosotros somos hijos del Señor. Amén. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, vayamos nuevamente a lo que leímos al principio, donde dice el versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón,
he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo no sé si usted reconoce esa palabra de zarandear. Yo todavía tuve la dicha de ver, hermanos, cuando se levantaba la cosecha del trigo. Hay un utensilio, algunos le llaman zaranda, otros le llamamos criba. Ahí, amados hermanos, en ese aparato, en ese utensilio se ponía el trigo y se zarandeaba. Se movía hacia los lados. Todo abajo tenía los hoyitos y por esos pequeños agujeros salía el trigo. Y arriba, o lo que iba quedando, allá se le llamaba la cebada, que no era parte o un grano integral como el trigo, era un poco muy diferente. Entonces esa era la zaranda, ese utensilio que habla aquí, ¿verdad? El Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Ahora sí entendemos lo que el Señor quiere decir. Encontramos, amados hermanos, a un personaje muy conocido en la Biblia, a Job. La Biblia lo describe como un hombre justo, perfecto delante de Dios. Pero dice, amados hermanos, que Satanás un día se presentó delante de Dios. Y el Señor le pregunta: ¿de dónde vienes tú? Y él dice: de rodear la tierra. Y él le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dice: es que este hombre no de balde sirve al Señor. Es que tú le has puesto un cercado a su alrededor. Y esa palabra, amados hermanos, me impacta mucho, porque alrededor nuestro hay un vallado, hay una cerca que nos guarda del maligno, que nos guarda, hermanos, de las cosas satánicas, de las cosas diabólicas, porque Dios guarda a sus hijos. Pero, amados hermanos, entonces el Señor permisivamente permite que Job, hermano, sea tocado por Satanás. Y nosotros, hermanos, si hemos leído la historia de Job, vemos, hermanos, que empezó a perder todo lo que tenía. Después de perder todas sus cosas, perdió a sus hijos. Y después de perder a sus hijos, pierde su salud. Porque Dios lo permitió. Y ese, hermanos, aleluya, dice el apóstol Pedro, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas veces, hermanos, Dios en su soberanía permitirá que Satanás nos zarandee. Pero déjeme decirle, Dios aún sigue estando con nosotros. El Dios que todo lo puede, el Dios que hizo los cielos y la tierra, no nos dará la espalda, estará con cada uno de nosotros. Y así como Él permitió, hermanos, que pasemos alguna situación, así soberanamente Él permitirá que nos levantemos por su grande poder y por su grande misericordia. Porque Dios es poderoso, amados hermanos. Pero este es el trabajo de Satanás. Pero el Señor siempre habla a tiempo y dice: Simón, Simón,
le habla o nos habla a cada uno de nosotros. Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero la palabra del Señor dice, amados hermanos, como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Amados hermanos, Dios nunca nos dejará abandonados a nuestra suerte. Dios no es como los hombres. Dios, hermanos, aleluya, no es como nosotros, que nos abandona. Dios está con nosotros y nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a abrazar cuando sentimos, hermanos, que nadie está con nosotros. Dios vendrá y con su gloria nos cubrirá, con su gloria nos abrazará y podremos, hermanos, salir adelante. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Hoy en estos tiempos, hermanos, donde tantas cosas el hombre pasa, Dios está con cada uno de nosotros. Este ser, hermanos, que menciona aquí la Biblia, Satanás, es una criatura creada por Dios, un querubín hecho perfecto, amados hermanos. Dice, hermanos, que estos seres, ¿verdad?, se encargaban de, hermanos, cubrir o estar, hermanos, cubriendo la gloria del Señor. Este es este ser, un querubín. Algún día tendremos la dicha de estudiar la doctrina de angelología, gloria al Señor, y poder conocer, hermanos, un poco más sobre esto. Pero, hermanos, verdad, fue un ser creado por Dios, que de tan perfecto que Dios lo hizo, hermanos, la gloria que Dios le dio, de sus perfecciones, hermanos, este ser permitió que el pecado entrara a su vida y él dijo: seré semejante al Altísimo. Entonces, hermanos, como dice la Escritura, Dios no comparte su gloria con nadie, porque Dios es único, ser santo y digno de ser alabado. Entonces, hermanos, cuando este ser quiere hacer estas cosas, Dios lo arroja de su presencia. Y entonces vemos, amados hermanos, que Satanás dice: bueno, aquí no pude hacer algo, pero voy a la tierra y tendré un reino. Y vino, amados hermanos, y nosotros conocemos la historia, que engañó al hombre con astucia, con malicia. Y aquella autoridad que se le había dado al hombre, que Dios le había dado al hombre, vino Satanás y se la quitó. Satanás no quería que el hombre siguiera teniendo comunión con el Dios Todopoderoso. Pero entonces Dios, hermanos, en su misericordia y desde antes de la fundación del mundo, como dice Pedro, hermanos, Él estableció, amados hermanos, enviar a su Hijo para que el hombre nuevamente pueda volver a tener comunión con el Dios de la gloria. Entonces, hermanos, nosotros vemos que el Señor vino, murió en la cruz del Calvario, y todo aquel que cree en Jesús como su Salvador puede tener otra vez comunión con el Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, Satanás no pudo. Nosotros vemos, hermanos, al principio de la iglesia primitiva, Satanás se levanta y Dios permite.
la gran persecución a los cristianos. Porque si hay algo que a Satanás no le gusta es que el hombre adore a su Creador. Entonces, hermanos, él quiso, hermanos, matar a los cristianos. Al contrario, se multiplicaron. Quiso, hermanos, quitar la palabra de Dios, quemarla. No pudo. La Biblia sigue estando en nuestras manos. Entonces, hermanos, llegamos al tiempo actual donde Satanás dice, está bien, ¿quieren Biblias? Les damos Biblias. Muchas versiones antiguas, versiones recientes, las Américas, Reina Valera 60, Reina Valera hasta hay una reciente, muchas versiones, Biblia del pastor, Biblia del maestro, Biblia de todos podemos encontrar. Pero Satanás ha hecho algo con astucia. Como dijo el mensaje del viernes, mínimo tenemos una Biblia en la casa. Empolvada, como dijo el hermano, pero la tenemos. ¿Y qué es lo que Satanás ha venido a hacer en la vida del cristiano? Poner pereza. Donde el cristiano no hace por leer la palabra del Señor. Así podamos tener 20, 30 Biblias en nuestra casa, pero ¿de qué sirve si el cristiano, el Hijo de Dios, no la toma para estudiarla y alimentarse de la palabra del Señor? Y de esa manera, hermanos, si nosotros no tomamos la palabra de Dios y no nos alimentamos de ella, no podremos serle fiel al Señor. Y se levantan, amados hermanos, hombres malvados y perversos, hombres predicadores, hombres humanistas, donde dicen, tú puedes hacerlo todo. Cuando la Biblia dice, sin mí, nada podéis hacer. Pero esta es la predicación que todo hombre quiere escuchar. Donde se nos halague, hermanos, nuestro ego, donde se nos halague, hermanos, nuestro orgullo. Pero la Biblia dice que nosotros somos hombres inútiles. Pero cuando venimos a la presencia del Señor y decimos, Señor, aquí estoy tal como soy, entonces, hermanos, seremos vasos útiles en las manos del Dios Todopoderoso. Oh, amados hermanos, permitamos que Dios habite en cada uno de nosotros. Permitamos que el Dios de la gloria, hermanos, esté en nosotros. Vivamos a Cristo todos los días de nuestra vida. Fácil no es. Pero Dios, amados hermanos, nos fortalecerá y nos ayudará para poder hacerlo. Entonces, hermanos, encontramos en la Biblia que Satanás se viste como ángel de luz. Y Satanás, en su astucia, amados hermanos, envuelve la verdad con mentira. Y aparentemente, hermanos, se nos da una verdad envuelta en mentira, donde el que no agarra su Biblia para leerla fácilmente se deja engañar y dice, esto es así. Hermanos, en el amor del Señor, vivamos a Cristo. Que nuestro vivir de cada día sea Cristo en nuestras vidas. Acerquémonos a Dios. ¿Y por qué le digo esto, hermanos? Busquemos a Dios, como dijo
el profeta, mientras pueda ser hallado. Reunámonos, amados hermanos, en nuestros servicios. Aprendamos más de la palabra del Señor. Vengamos a los estudios bíblicos y aprendamos de la palabra del Señor. Porque cuando venga la dificultad, mis amados hermanos, tendremos fundamento para no flaquear. Tendremos, hermanos, la fuerza necesaria del Señor y no desmayar en nuestras vidas. Pero, amados hermanos, busquemos al Señor, porque Satanás es astuto. Ahora, hermanos, vamos terminando y dice aquí el Señor le advierte a Pedro y le dice: Simón, Simón, estás viviendo en tu fuerza. Estás viviendo de la manera que tú crees que es correcta. Gloria al Señor. Pero, amados hermanos, dependamos del Señor para que nuestra fe no falte. El fracaso nuestro, hermanos, es que pensamos que nosotros podemos hacer las cosas. Es que pensamos que nosotros somos autosuficientes y creemos, hermanos, que las cosas se van a hacer porque así pensamos que así se van a hacer. Pero Dios nos dice como a Pedro: Pedro, Pedro, estás viviendo a tu manera. Dice el pasaje, el verso 33, Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro creía que estaba haciendo las cosas conforme al Señor. Estaba actuando en sus pensamientos, estaba actuando conforme a sus fuerzas. Y cuando vino la prueba, cuando tomaron al Señor, hermanos, y el Señor, ¿verdad?, fue llevado preso, amados hermanos, y cuando Pedro, ¿verdad?, trata de seguirle y lo conocen que es uno de ellos, él niega que conoce al Señor. Una vez, segunda vez, tercera vez, y el gallo canta. Y el Señor dice que volteó, amados hermanos, y miró a Pedro con aquella mirada de misericordia. No lo miró, hermanos, con una mirada de rencor, de odio, y le dijo: te voy a castigar, Pedro. No, Él lo volteó y lo miró con misericordia, amados hermanos, y Pedro salió corriendo y dice que fue a una esquina y lloró amargamente porque había negado el nombre de su Señor por 3 veces. Y eso pasará con nosotros cuando nosotros, hermanos, no permitimos que el Señor esté en nuestras vidas. Amados hermanos, es necesario que el Señor nos tome en sus manos y no nosotros al Señor. Es necesario, hermanos, venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, aquí está mi vida tal como soy, tómala y no me sueltes de tu mano de misericordia. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y si nosotros no permitimos que Él tome nuestras vidas,
Hermanos, pasaremos por muchas dificultades, pero amados hermanos, si nosotros venimos al Señor y dejamos que Él nos tome, a pesar de las dificultades de las pruebas, cantaremos victoria. Podremos decir, amados hermanos, Ebenezer, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Puede darle palmas al Señor. Dios, hermanos, es grande y poderoso. Entonces, hermanos, vuelvo a leer el versículo 31, el 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Amados hermanos, aquel Cristo que fue clavado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, ese Cristo, hermanos, que lo pusieron en una tumba, aquel que resucitó al tercer día, hoy está a la diestra de Dios Padre como nuestro gran sumo sacerdote, intercediendo por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte, amados hermanos. Si ese es el Dios que usted sirve, póngase de pie y le vamos a dar gracias a nuestro Dios, que hasta aquí ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Amados hermanos, Jesús se acercó a Pedro para restaurarlo. En el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, nosotros encontramos al Señor hablando con Pedro cuando él le pregunta por 3 veces: Simón, ¿me amas? Él le dice: Señor, te amo. Segunda vez, él dice: Señor, te amo. Tercera vez, aquel hombre se echó a llorar muy triste porque le preguntó 3 veces. Y él le dice: Señor, tú lo sabes. Ya no era aquel hombre arrogante que creía que podía hacer las cosas a su manera. Él le dijo con todo su corazón: tú lo sabes, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Si usted quiere pasar al frente, amado hermano, usted vino con una necesidad hoy, aquí está el Señor para darnos las fuerzas y seguir adelante en este camino.